Hola, ¿qué tal? Voy a proceder a explicar cómo trabaja un relay aeronáutico, un contactor, qué manera trabaja, qué funciones cumple y cómo se activa el dispositivo. Dijimos que un relay es un electroimán que cuenta con una bobina, un eje y los contactos que cierran cuando son accionados. El contactor El contactor es utilizado tanto en aviones como en helicópteros. Bien, y depende de la función que cumple en un circuito eléctrico de la aeronave, va a ser el diseño o la forma que tiene cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, si utilizamos un relay de batería o un relay para el starter, para el arranque, este relay debe manejar una corriente muy elevada, por lo tanto está diseñado para soportar dicho consumo. Bien, este es el famoso relay contactor, de acuerdo a su tamaño, es el consumo que maneja. Dijimos que está compuesto por una bobina, que es esta parte, y un eje que atraviesa esa bobina, y cuando es energizada se origina un campo magnético entre la bobina y atrae el eje para cerrar los contactos. Voy a sacar la tapita del contacto de la bobina, que tiene una tapa, para evitar que entre suciedades y se dañe los contactos. Bien, estos son los contactos, este es el eje que es accionado cuando tenemos excitada la bobina para que cierre el contacto. Bien, tenemos la bobina de un extremo X1, X2, A1 y A2. Es decir, un contactor es un dispositivo de pasaje de la corriente eléctrica. Cierra para que, si tengo el positivo de la batería, pase a través de él y alimente por el otro borne, salga la corriente y alimente el consumidor que necesitamos que funcione. Bien, es fundamental para evitar que se dañen estos relays contar con una buena batería para el momento del arranque, para el momento de conectar las barras esenciales de la aeronave o para probar algún circuito, para comprobar el sistema eléctrico de la aeronave. Es conveniente tener una buena batería, o bien para darle más vida útil a la batería es aconsejable siempre probar o realizar la puesta en marcha del helicóptero o del avión con un GPU, una unidad de potencia de tierra, Unit Power Ground. De esa manera, utilizando este equipo, le dan más vida útil a la batería y utilizarla solamente en caso de necesidad extrema cuando no contamos con un equipo de tierra. Bien. Ahora bien, voy a proceder a alimentar la bobina. Voy a poner a X1 el positivo y a X2 el negativo. Van a sentir cómo actúa ese eje que atraviesa la bobina cuando hay corriente eléctrica, cuando está energizada la bobina y crea ese campo magnético del que hablamos. Ese es el funcionamiento del relay. Es así como debe trabajar. Bien, de esta manera logramos que la alimentación de la batería de este extremo A1 pase a través del contacto cerrado, va al otro extremo A2 y ahí alimentamos el consumidor que necesitamos que funcione. Bien, vamos a ver cómo pega los contactos cuando este relay es accionado, cuando la bobina esté trabajando. Energizamos la bobina, ¿vieron cómo pegan los contactos? Bueno, esos contactos son los primeros que sufre cuando utilizamos una batería
descargada. Produce falso contacto entre los contactos y tenemos problemas. Bien, esos contactos están bañados en plata para evitar que se deteriore rápidamente por el elevado consumo, el elevado amperaje que pasa a través de él para que funcione, en este caso, un arrancador, el starter, que el consumo del starter para romper la inercia de una turbina o un motor es muy elevado, entonces de esa manera logra mayor conducción. Bien, por eso que se es bañado en plata para que tenga mayor conductibilidad. Como todos sabemos que los conductores comienzan con el oro, la plata, el cobre y así sucesivamente los distintos metales. Pero los que más tienen mayor conductibilidad es el oro y la plata y el cobre. La plata, como es más económica, se utiliza en estos contactos. Bien, estos contactores, dispositivos de contacto, es fundamental cada vez que operamos con un contactor. Es fundamental tener los manuales de cada aeronave o de acuerdo al sistema eléctrico que vamos a utilizar para trabajar. Siempre el manual sabe más que todo. El manual es el único que te va a decir bien las conexiones que debe tener cada componente eléctrico. El manual es el único que sabe si estamos cometiendo algún error. Saber interpretar un circuito en un manual, el sistema eléctrico de la aeronave, algunas aeronaves son medias complejas, por lo tanto mucha práctica y siempre tener a mano el manual de acuerdo al modelo de aeronave que vamos a trabajar. Cada componente eléctrico en la aeronáutica cuenta con su indicación. Tiene su indicación para evitar que cometamos algún error de conexión y tengamos problemas en el sistema eléctrico. Cada uno de estos componentes tiene la descripción. Si logran ver ahí, van a ver que esa es la conexión del relay. Tenemos X1 y X2 en la bobina, A1 y A2 en el contactor. Para que en caso de que tengamos alguna duda, verificar el cuerpo del componente, que en cada uno de los componentes eléctricos de una aeronave contamos con esa ayuda aparte del manual. Bien, en un wiring diagram podemos ver distintas formas de mostrar en el circuito cómo está simbolizado el relay. Por ejemplo, van a ver ahí que está tomado de la barra, A1 de un extremo, A2 va al consumidor que necesitamos probar o que funcione, y X1 y X2 de acuerdo a su conexión. Bien, de acuerdo a qué aeronave pertenece, puede variar la simbología de los circuitos, de los componentes en un circuito. Puede variar, pero lo importante es que cumple la misma función en cualquier sistema y en cualquier aeronave de acuerdo a su modelo o país de origen. ¿Por qué utilizo un relay? Bien, porque ya dijimos por el elevado consumo que utilizan, que pasan a través de estos dispositivos, un switch, si utilizamos un switch, deberíamos tener un switch inmenso, grande, para que soporte el consumo de un arrancador, por ejemplo. Entonces, sí o sí contamos con este dispositivo. Si pongo un switch, por el elevado consumo de mi arrancador o del starter, esto no soportaría el consumo que pasa a través del switch, de los contactos del switch, y este se quemaría. Entonces sí contamos con este contactor que está diseñado para que soporte ese consumo que va a pasar a través de él
para que funcione el componente que nosotros necesitamos que funcione. Bien, en la parte aeronáutica existe infinidades de relay, con un contacto, varios contactos, de acuerdo al diseño de la aeronave. Hay infinidad de modelos. Estos son los relays más pequeños que pueden manejar uno o dos sistemas, uno o dos componentes para indicar una luz, para llevar la señal al instrumento, para infinidades de trabajos que cumplen en un circuito eléctrico en una aeronave. Bien, entonces es fundamental tener en cuenta que un relay debe trabajar con el voltaje que está diseñado para que trabaje. Caso contrario, cortamos la vida útil de este componente y tenemos problemas en cualquier circuito eléctrico, en cualquier sistema eléctrico de la aeronave. Bueno, señores, espero que les sea útil y disculpen mi forma de explicar. Es la primera vez que lo estoy haciendo, entonces estoy como un poco nervioso, pero bueno, cualquier duda que tengan, cualquier duda que les surjan o algún comentario que quieran hacerme sobre estos contactores, háganlo y vemos la forma de hacerlo lo mejor que pueda. Muchas gracias.